Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todas y a todos. De verdad agradecemos infinitamente que nos acompañen por la plataforma de Facebook Live, pero también de YouTube. Y también muy agradecidos quien está con nosotros en la plataforma de Zoom a través de INEM. Son los delitos en la ley de amparo. ¿Qué tal, querido amigo? Muy buen día. Claro que sí, querido amigo, pues gustoso aquí de estar con ustedes. Aquí estamos ya listos para poder platicar un poquito sobre estos delitos contenidos en la ley de amparo. Entonces, querido amigo, si me lo permites, voy a permitirme compartir mi pantalla y por favor me Claro que sí, avisan amigo. cuando ya se vea. Así es, amigos, excelente. Muchas gracias. Perfecto. Bien, bueno, la intención de esta plática es dar un acercamiento a los litigantes, a aquellos abogados inmersos en los procesos jurisdiccionales, pero sobre todo encaminado a los penalistas, digo, no por hacer menos o discriminar a los demás colegas, perdón, de otras materias, pero eh, al final de cuentas, cuando hablamos de un delito o de un tipo penal en particular, pues este estudio compete pues, al penalista. Este estudio me hago cargo y hago referencia a el tema de advertir si se actualiza una conducta delictiva o no. El tema de elaborar un escrito de denuncia, el tema de darle seguimiento, saber quién es competente, si realmente se actualiza esta conducta delictiva o no, a quién voy a denunciar, qué elementos del tipo penal requiero yo probar o demostrar o allegar a la Fiscalía General de la República, pues esta es la competente para conocer este tipo de delitos. Y pues bueno, la intención, reitero, de esta plática, de esta charla es dar un acercamiento a los abogados respecto de aquellos tipos penales que se contemplan en la ley de amparo, cuál es su alcance, cuál es su sanción, si realmente, vamos a decirlo así, tienen cierta efectividad, es decir, si hay denuncias de esto, hay procesos judiciales de esto, etcétera. Y bueno, estas son las circunstancias que iremos viendo a lo largo de esta breve charla. Bien, pues en primer término hay que decir que los delitos o tipos penales contenidos en la ley de amparo son considerados así tipos penales especiales, que esto es que no se encuentran regulados en un código penal estrictamente dicho. En este caso, al ser la ley de amparo una ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al considerarse el amparo un medio de control constitucional, pues estos delitos no se contienen como tal en el Código Penal Federal, sino que la ley de amparo contempla un capítulo, un título y un capítulo específicamente en cuanto a su regulación. Pero aquí es importante establecer que los delitos, así referidos por la ley de amparo, vamos a encontrarlos también, aquí ustedes lo podrán ver en pantalla, en este título quinto, pero no solamente vamos a ubicar delitos, vamos a ubicar sanciones, responsabilidades, medidas disciplinarias y medidas de apremio. Este va a ser como la última parte de la ley de amparo al respecto. Entonces, en este título quinto, en donde se contemplan los delitos, específicamente los vamos a ubicar en el capítulo tercero y los vamos a encontrar propiamente del artículo 261 al artículo 271. Como tal, de estos 10 artículos, no todos contienen tipos penales en específico, sino algunos otros establece otro tipo de consideraciones, como por ejemplo en aquellos delitos que pueden cometer los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, en donde se hace especial referencia a que, si bien es cierto, hay un tipo penal especial y específico en la ley de amparo relacionado, valga la redundancia, con el juicio de amparo, lo cierto es que no quedan exentos, en su caso, pues jueces de distrito, magistrados, ministros, etcétera, de también ser penalmente responsables por otro tipo de delitos que se contienen en el Código Penal Federal.
¿Esto a qué nos lleva? A que su investigación puede darse a la par, o también de que se pueda actualizar tanto en el mismo tiempo, fíjense, esto es importante, se puede actualizar al mismo tiempo un delito contenido tanto en el Código Penal Federal, por ejemplo, los que tienen que ver delitos cometidos por abogados, abogados patronos, litigantes, etcétera, y a la par que se pueda actualizar un tipo penal especial contenido en la ley de amparo. Ahorita vamos a ver algunas particularidades de esto porque eh, como ustedes podrán haberlo advertido, pues realmente no hay bibliografía de esto. La bibliografía que podemos encontrar la vamos a ver en libros en donde se hace referencia a delitos especiales, se hace un análisis muy básico, vamos a decirlo así, de hablando dogmáticamente en cuanto a los elementos del tipo penal. Podríamos poner ahí algunos ejemplos y demás, pero no hay una bibliografía especializada al respecto. Y lo único que lo que nos ha dado luz al respecto, pues es los asuntos que hemos llevado o que hemos litigado en el ejercicio libre de la profesión, o bien aquellos criterios que el propio Poder Judicial de la Federación ha emitido al respecto, por ejemplo, con el que tiene que ver con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que, dicho sea de paso, la mayoría de estos tipos penales que están contenidos en la Ley de Amparo, le vamos a llamar tipos penales casuísticos alternativos. De ahí la importancia y complejidad de que como penalistas podamos advertir y conocer y ubicar específicamente cuál es la hipótesis que se actualiza en el caso en concreto. A mí me tocaba hace como 6 meses un fiscal federal en una audiencia inicial en el segmento de formulación e imputación, cuando comienza a dar la clasificación jurídica y hace referencia al tipo penal, lo lee en sus términos, ¿no? Un tipo penal X. Lo lee en sus términos, un tipo penal igual casuístico alternativo, y obviamente cuando viene el segmento de aclaraciones o precisiones, que le dan el uso de la voz a la defensa y al imputado, pues el juez nos hace esta pregunta, y obviamente pues yo le digo, bueno, ok, la aclaración o precisiones que nos diga el fiscal, ¿cuál es la hipótesis en concreto de el tipo penal que está, en el cual le está haciendo del conocimiento a mi cliente? Porque pues ese tipo penal tiene muchas aristas. Entonces, es una acción, es una omisión, es decir, de acuerdo a los elementos que tiene ese tipo penal, pues establecer exactamente cuál es la hipótesis que se actualizaba en el caso en concreto. Y recordemos que el tema de la clasificación jurídica, pues sí tiene un impacto sustancial, hablando procesalmente, pues ese acto solemne en este segmento de la audiencia inicial, artículo 311 del CNPP, pues constituye el momento clave dentro del proceso penal en donde el justiciable va a conocer cuáles son esos hechos por los cuales se le está investigando. Y obviamente desde ahí empieza, bueno, y desde luego mucho antes, pero ahí es en donde la defensa toma conocimiento de cuál va a ser para efectos de ir dirigiendo la estrategia de defensa en el caso en concreto. De ahí que la importancia de tener en cuenta todas las aristas que pueden tener estos tipos penales contenidos en la ley de amparo. Bien, para continuar, eh, quiero, y por cuestiones del tiempo, quiero centrarme en esta ocasión, de forma muy breve y genérica, en los delitos cometidos por el quejoso, su abogado o el tercero interesado. Hay que advertir varias circunstancias de este 261, que, ojo, y dicho sea de paso, es al que le voy a poner énfasis para efectos de la charla del día de hoy, pues son los delitos que más comúnmente o regularmente se cometen. No porque los otros no se cometan, pero estos son más, ¿cómo decirlo? Es más común que se denuncie con base en este artículo 261. ¿Por qué? Pues porque como este tipo de delitos, específicamente este del 261, tiene que ver con el acto reclamado,
pues quien conoce del acto reclamado como tal y obviamente bajo este requisito de respecto a los antecedentes del propio acto reclamado, manifestarlos bajo protesta de decir verdad, pues si esto deviene de alguna circunstancia de interés propiamente del tercero interesado, es decir, de algún acto surgido de un procedimiento judicial en donde tuvo intervención un tercero interesado, pues bueno, aquí es en donde, y lo digo porque nos ha pasado, cuando meten un amparo indirecto, en nuestra calidad de nosotros como tercero interesado, pues vemos, pues aquí omitió esta circunstancia el quejoso, aquí narró esta circunstancia falsa, aquí no lo dijo como tal como era. Y en aquellos casos en donde procede la suspensión, pues obviamente el hecho de manifestar un hecho falso u omitir información que aquí me gustaría hacer un paréntesis antes de continuar. No es lo mismo, y esto lo digo porque previo a preparar la información para dar la charla el día de hoy, me encontraba con algunas citas bibliográficas respecto a que se considera este tipo penal, este artículo 261, algunos autores lo clasifican, si me permiten el uso de la expresión, o denominan como un delito de falsedad, circunstancia que yo discrepo totalmente en virtud, también reitero, de los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación. A mí me parece más una especie de fraude procesal contenido propiamente en la ley de amparo y no necesariamente un tema de falsedad. ¿Qué es esta aseveración que les comento? El hecho de omitir, fíjense, el hecho de omitir circunstancias bajo protesta de decir verdad a la hora de redactar nuestra demanda de amparo, yo considero que eso no es una falsedad. Y aquí me quiero meter y que me quiero meter y a la vez no me quiero meter en camisa de 11 varas, en lo que tiene que ver con las cuestiones de psicología del testimonio. Me explico. En esta área de psicología del testimonio se analiza cuando propiamente lo declarado por una persona, por un testigo, por una persona. Y ahí se hace referencia a que hay ocasiones en que la persona dice o narra algo que no es acorde con la realidad. Fíjense muy bien esto, fíjense. Dice o narra algo que no es acorde con la realidad, pero que no necesariamente, ojo, y esto porque tiene un impacto con el tema del dolo, ese conocimiento, porque, y aquí abro un paréntesis dentro del paréntesis, los delitos cometidos o que están regulados en la ley de amparo solamente pueden ser cometidos de forma dolosa. Esto es, no admite su realización culposa o imprudente. ¿De acuerdo? Entonces cierro ese paréntesis y continúo. Esta persona dice o narra circunstancias que no son acorde a la realidad, pero que sin embargo no está mintiendo. Sí, esa mentira, esa cuestión dolosa ahí de engañar, ¿me explico? Sino que de acuerdo a la percepción y todo esto que tiene que ver con el recuerdo, la visión, este proceso cognitivo, de aprendizaje en el cerebro, bla, 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 lo que establece es que, a ver, no te está mintiendo. Si bien es cierto lo que te está diciendo no es acorde a la realidad, podemos afirmar que el testigo es sincero por lo que está narrando de acuerdo a la percepción que él tuvo. ¿Sí? El testigo es sincero, pero su dicho no es acorde a la realidad. O la persona, en cuanto a su narrativa, es sincero, pero no acorde a la realidad. Y que eso obviamente trae como consecuencia que pues no se advierte esta circunstancia dolosa. De ahí que desde mi perspectiva, el hecho de omitir dolosamente cierta información con la intención de obtener esta ventaja dentro del proceso constitucional de amparo, desde mi punto de vista, reitero, no es una falsedad, sino un fraude procesal. Aunado
a que, de acuerdo a la línea argumentativa de la Suprema Corte, de los criterios al menos de este primer circuito, ya se ha establecido que basta con esa intención a la hora de narrar los hechos, hablando en el contexto de la demanda de amparo. Basta con la simple intención derivado del acto reclamado de querer obtener esa ventaja, ya sea narrando hechos falsos u omitiendo los que le constan, para que se actualice el delito. Y aquí vamos a ponerlo desde un punto de vista sencillo. ¿Qué es lo que buscamos regularmente y en el contexto penal? ¿Qué es lo que buscamos regularmente? Por ejemplo, y ahora con todas las modificaciones que han surgido a los amparos contra orden de aprehensión, pues ¿qué es lo que buscamos? La suspensión del acto reclamado. Evidentemente, cuando se trata de delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, ¿no? Porque, bueno, aquellos delitos que sí la ameritan, el criterio de los juzgadores con esta interpretación que hacen de diverso artículo de la ley de amparo es, pues te doy 3 días para que te pongas a disposición de la autoridad responsable. Y bueno, entonces ahí con esto afirman los grandes tratadistas y grandes figuras en temas de amparo, pues que esto lo que ha hecho es acabar propiamente con el juicio de amparo amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión. Entonces, regresando al tema, yo considero que es un fraude procesal que tiene 2 vertientes. El tema de, sí, en efecto, una falsedad, es parte de esa cuestión dolosa, engañosa a la autoridad federal con la intención de obtener, fíjense, con la intención de obtener cierta circunstancia. Y que, reitero, el caso más común es lo que tiene que ver con la suspensión del acto reclamado. Fíjense que igual con esta búsqueda, porque reitero que no hay información y lo poco o mucho que les vengo a compartir aquí ahora es 2 o 3 asuntos que nos ha tocado en el despacho, tanto defender como darle el acompañamiento a las víctimas como asesores jurídicos. Encontré por ahí una... bueno, para omitir nombres y contexto en particular y no herir susceptibilidades, encontré que una firma de abogados a la hora de, no sé de dónde derivaba específicamente el asunto, pero alguna de las partes, en el caso en particular, su parte contraria, promovió una demanda de amparo indirecto. Y esta firma de abogados, a la hora de estar revisando el expediente y el escrito inicial de demanda, se percata que la firma, fíjense, se percata que la firma no corresponde con la persona que en este caso en particular del juicio de origen era su parte contraria. Y la estrategia de ellos es elaborar la denuncia, haciendo una interpretación, si no mal recuerdo, y lo pongo al final en una diapositiva en la que sigue. A ver, déjenme ver. Sí, 244 del Código Penal Federal, del Código Penal Federal. Esto es haciendo una interpretación entre el 244 del Código Penal Federal y el 261 de la Ley de Amparo. Ellos decían, bueno, vamos a denunciar a esa persona porque se actualiza lo que establece el artículo 261, haciendo una interpretación armónica y sistemática con el 244 del Código Penal Federal. Yo me puse a pensar y me pareció interesante de momento y dije, caray, a ver, pues creo que es más sólido el argumento, ¿no? Al incorporarle, ¿por qué? Porque hablando del documento falso, fíjense cómo aquí entran circunstancias de la dogmática. Documento falso es un elemento normativo del tipo penal que indefectiblemente sí nos remite al 244. Aquí lo importante es ver en qué contexto se está cometiendo el delito y cuáles son los requisitos que vaya como lo mencionan algunos autores, cuál fue el espíritu del legislador en regular un tipo penal especial en la ley de amparo, a diferencia del que está regulado en el Código Penal Federal, ¿no? Y
Muy firme esta firma de abogados, muy convincente y contundente en elaborar su denuncia, haciendo esta interpretación, bla, bla, y denunciar a esa persona porque ellos argumentan se actualizaba este tipo penal contenido en el 261. Si nosotros hacemos una lectura minuciosa y al hacer esta interpretación con el 244, lo primero que vamos a encontrar es que son dos contextos distintos hablando de esa falsedad documental. Me explico. El contexto al que hace referencia el 244 de falsedad documental tiene que ver con esa falsedad documental respecto de un medio de prueba, hablando lato sensu, no me estoy refiriendo a la definición que hace el 261 del CNPP de medio de prueba que pretende reconstruir, no estoy hablando en términos generales o prueba, es decir, la documental como prueba. En este caso, y cuando vemos el contexto del 261, la propia demanda de amparo, o sea, el escrito inicial, no es, en estricto sentido, una prueba documental que se puede exhibir en el juicio de amparo. Es decir, por sí misma la demanda de amparo no hace las veces de una prueba documental. Obviamente sé que me dirán, no, pero la instrumental de actuaciones y eso en su conjunto y demás. Sí, pero el contexto es distinto. Con lo que concluí o con lo que concluyo de este análisis que hacían estos colegas, que desde mi punto de vista, nada tiene que ver el 12, de acuerdo al contexto, nada tiene que ver el 244 con el 261. ¿Por qué? Porque el 261 tiene que ver con documentos respecto del acto reclamado. Fíjense cómo nada tiene que ver con que una persona, porque a lo mejor aquí fui omiso con alguna circunstancia. El 244, si no mal recuerdo, la fracción primera refiere que es considerado documento falso cuando se altera la firma o cuando la firma no corresponde con la original, etcétera, etcétera. Y obviamente esto trae como consecuencia otro tipo de circunstancias. El propio incidente de impugnación de documento falso que contempla la ley de amparo, pero además aquellos otro tipo de circunstancias que tienen que ver, por ejemplo, con una documental específicamente en materia de grafoscopía para poder establecer, es decir, no es una circunstancia que de facto el juez de distrito diga, ah, pues en automático sale, doy vista al Ministerio Público de la Federación para efectos de que se investigue. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ojo, al menos este 261, vamos a ver que el contexto, es decir, esa omisión de referir circunstancias que le constan al quejoso, o bien esa falsedad respecto de ciertos hechos, tienen y son, están arraigados o no los podemos separar del propio acto reclamado. Perdóname que ya me haya quedado un poquito o ya me haya centrado en este ejemplo, pero me parece de suma importancia que no podemos denunciar por denunciar porque vimos que hacer una interpretación ahí medio con calzador y ya voy y denuncio, ¿no? A ver, son tipos penales distintos en contextos distintos. Pues esa discrepancia, vamos a llamarlo así, porque al final de cuentas no nos consta que se haya, que el quejoso en ese caso en particular, pues haya alterado dolosamente la firma y demás. Y a ver, esto no tiene mayor complejidad. ¿Cuántas veces no nos ha requerido el juzgado de distrito porque por ejemplo, al desahogar la prevención, no corresponde la firma que obra en el escrito de desahogo de la prevención con la firma que obra en el escrito inicial de demanda de amparo, ¿no? Y que con esto no necesariamente constituye una conducta delictiva. Bastará con que la persona vaya y ante la presencia de algún actuario de ese juzgado, ratifique el contenido y en sus términos la firma respecto del diverso escrito. Entonces, ojo aquí con eso, nada más para efecto de que todo lo tenemos que ver en el contexto del acto reclamado, ¿de acuerdo? Ahora bien, cuando hace referencia este tipo penal a lo que tiene que ver con el abogado, ya me ha tocado y me tocó particularmente con a nosotros nos contratan
cuando ya se había iniciado la denuncia para efecto de darle continuidad, porque pues la carpeta ya la habían mandado al archivo no sé cuántas veces, se había regresado y ya había una propuesta de no ejercicio de la acción penal. Entonces, la interpretación que daban aquí los imputados, ojo, aquí los imputados eran tanto la parte quejosa como sus abogados. Pero la interpretación que le estaban dando los primeros abogados, y ojo, con esto no estoy diciendo que estén mal o que estén errados y demás, sino que esto es una falta de técnica legislativa a la hora de redactar los tipos penales y también una falta de criterios por parte de nuestros tribunales federales que nos den luz a veces en cosas que decimos, bueno, ¿y qué interpretación le doy? Porque me da una o me da otra, ¿y cuál aplico? Pues bueno, la que mejor me favorezca, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos del abogado, es importante establecer que no hace referencia, al menos en estricto sentido, a lo que establece el artículo 12 y 24 respectivamente de la ley de amparo, sino que tiene que ver con aquellos abogados que representan al quejoso en el juicio de origen. ¿Por qué? Porque la presentación de la demanda es un acto personalísimo. Hay criterios, y aquí tengo unos en particular, si gustan se los hago referencia. Hay criterios en donde es un acto personalísimo que no se puede delegar, por ejemplo, al abogado autorizado en términos del artículo 12 o 24 de la ley de amparo. Esto es, vamos a poner un ejemplo en concreto. Quejoso viene y elabora la demanda de amparo, la presenta por escrito y ya está. Juzgado de distrito previene al quejoso para efecto de X circunstancia. Entonces, en este caso, viene y desahoga la prevención el abogado, así, a secas, vamos a llamarlo, para no meternos en cosas, que si el mandatario, que si abogado patrono, que si abogado, bajo todas estas denominaciones, ¿no? El abogado autorizado, en términos del artículo 12 o 24, desde el escrito inicial, él viene y desahoga la prevención, pero a la hora de desahogarla, es en donde o bien manifiesta hechos falsos o bien omite los que, eh, los que le consten. Y entonces, bajo esta interpretación, dicen, bueno, este es el momento en el que se actualiza el delito. No. ¿Por qué? Porque es un acto personalísimo que solamente le atañe al quejoso. Entonces, nada más para dejar claro esta argumentación, parte importante es que cuando se refiere al abogado, ya al haber hecho una exhaustiva revisión respecto a qué quiso decir el legislador respecto al abogado, vamos a entender que va a ser el abogado de origen, en el que en ciertos contextos, por ejemplo, hablando de materia penal, tiene facultades para promover en nombre del quejoso el juicio de amparo indirecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahí sí puede el abogado omitir hechos o narrar aquellos hechos falsos. Fíjense que de todas estas lecturas que estuve haciendo para complementar esto, más allá de los casos que nos han tocado, advertí que un autor decía que muchas de las veces, o más bien en todas ocasiones, ¿quién redacta la demanda de amparo? O sea, el quejoso realmente se sienta, abre su computadora y redacta la demanda de amparo? Y aquí viene un tema, pues, desde mi punto de vista, muy interesante, que tiene que ver con aspectos de autoría y participación respecto, por ejemplo, a que, no sé, pensando ahí maquiavélicamente, eh, el quejoso podríamos establecerlo como autor directo, autor material de este tipo penal 261 y el abogado partícipe inductor. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque, reitero, ¿realmente el quejoso se sienta en su computadora y redacta la demanda de amparo? ¿Quién redacta la demanda de amparo? ¿Quién pone esos antecedentes y con negritas y subrayado en mayúsculas bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado?
O sea, realmente es una decisión del quejoso o del cliente, vamos a verlo así, lo que se estipula o lo que se pone en la demanda de amparo. Es decir, el quejoso viene y le dice al abogado, oye, yo considero, abogado, que no hay que decir esto, porque eso va a tener una mayor efectividad para efectos de la suspensión. No, pues obviamente eso lo termina haciendo el abogado. Sin embargo, a veces, pues, no sé, como que hace falta darle ese feeling, ese último, le digo yo, ese último jalón para, pues, traernos y denuncio al quejoso y denuncio al abogado, ¿no? A ver, ¿quién firmó la demanda? No, pues la firma el quejoso. Sí, pero ¿quién la redacta? ¿Quién la elabora? ¿Quién le dice o quién lleva a cabo toda la argumentación, etcétera? ¿Me explico? Entonces, nada más para efectos de dejar en claro esta circunstancia. Bien, para finalizar y que podamos ver algunas circunstancias ahí genéricas respecto a los demás tipos penales, hay que establecer que este propio 261 contiene una denominada excusa absolutoria. Recordemos nuestras clases de dogmática penal y de teoría del delito, cuando nos decían cuáles son los elementos del delito, y antes, ya hace muchos años, desde los años, me atrevería yo a decir, bueno, al menos en México, por ahí de los 70s, 80s, con la influencia del finalismo, se dejó de considerar a la punibilidad como un elemento del delito, hablando propiamente de las excusas absolutorias como elemento negativo. Y ahora, de acuerdo a la interpretación que hacemos del artículo 405, interpretación a contrario censo del artículo 405 del CNPP, el delito se conforma de 3 elementos que van a ser tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Y me dirán, oye, ¿y dónde está la conducta? Bueno, la conducta se analiza a nivel de tipicidad como elemento objetivo. La punibilidad ya no es un elemento del delito, es considerada una consecuencia del delito. Ahora bien, esta excusa absolutoria que advertimos del artículo 261 es en los casos en los que, repito, se omitan hechos que les consten o se refieran a hechos falsos con la intención de esta ventaja, pero no se actualizará este delito, si lo podemos ver aquí en pantalla, cuando se trate de actos, ya sea los contenidos en el 22 de la Constitución o 15 de la Ley de Amparo. Repito, aunque el quejoso, el abogado o su abogado hayan argumentado circunstancias falsas o omitido otras, no serán penalmente responsables, pues ahí está como excepción de que, bueno, no te sanciono porque se trata de otro tipo de circunstancias más gravosas, ¿no? Y esto no tiene mayor problema, pues es una cuestión de ponderación respecto de causas, consecuencias y demás, y el derecho penal en ciertos casos analiza la necesidad de la sanción o la necesidad de la pena al advertir que propiamente en las circunstancias particulares del justiciable, pues ya no es necesario imponerle pena alguna, pues lo que se dice es como si fuera un doble castigo, una doble sanción, ¿no? Pero bueno, para no meternos en temas que no son propiamente de la clase, lo cierto es que sí hay una excepción cuando se manifiesten este tipo de circunstancias, pero estemos en los supuestos del 22 de la Constitución y 15 de la Ley de Amparo. Bien, estos no solamente son aquellos delitos que se pueden cometer y que están regulados en la Ley de Amparo, hay otro tipo de delitos. Bueno, aquí ponía yo algunas consideraciones porque el 231 del Código Penal Federal contempla, como dije hace unos momentos, delitos de abogados, patronos y litigantes que no necesariamente se dan en el contexto de la Ley de Amparo, ¿no? Y aquí lo que viene a contrarrestar es el 261 cuando tiene que ver, reitero, con esa ventaja, con la intención de obtener una ventaja respecto de lo que se narra del acto reclamado, ¿no? Entonces, nuevamente vemos dos contextos totalmente distintos.
El 244, que bueno, al hacer este análisis del tipo penal, recordemos que tenemos que analizar elementos objetivos, subjetivos y normativos, y por ejemplo, documento falso es considerado un elemento normativo del tipo penal que indefectiblemente su redacción nos remite a su vez a la redacción del 244 del Código Penal Federal para saber qué considera la ley penal como un documento falso. Luego hacemos referencia al 247 bis, toda vez que también no solamente son documentos, sino testigos falsos, y también tiene su regulación específica en la ley de amparo, pero hay una regulación en el contexto del Código Penal Federal cuando no es concretamente un medio probatorio respecto del acto reclamado. Sin embargo, si nosotros vemos el 247 fracción quinta en relación, si no mal recuerdo, con el 264, 267 de la ley de amparo, aquí sí el Código Penal Federal, desde mi punto de vista, contempla una conducta similar, por no decir igual, a la que contempla la ley de amparo. Y esto es que es una especie de falsedad, pero se falsea respecto al informe previo o justificado, según sea el caso, y esto lo hace la autoridad responsable. Si nos damos cuenta, este 247, fracción quinta del Código Penal Federal, repito, prácticamente contempla lo mismo que lo que establece la ley de amparo. Entonces, si me preguntan, bueno, ¿y cuál aplicas? Bueno, pues si quiero que sobre y no que falte, pues haría la argumentación en la redacción de mi denuncia con mi clasificación jurídica y pondría las dos, ¿no? De todas maneras, aplica supletoriamente las cuestiones de la parte general, esto es lo que tiene que ver con la consumación del delito o con el delito consumado, con las cuestiones de autoría y participación, con las cuestiones de acción o omisión y con las cuestiones de dolo y culpa, va a aplicar indefectiblemente la parte general del Código Penal Federal. Entonces, en relación con lo que establece la ley de amparo. Entonces, si se dan cuenta, no podemos prescindir del análisis de la parte general del Código Penal Federal. Entonces, ¿cuáles son estos otros tipos penales que contempla la ley de amparo? Bueno, aquellos que son cometidos por el servidor público que se considera autoridad responsable, contenidos en el 262, es precisamente el que yo les hacía referencia con el 247 fracción quinta, se parecen mucho, cuando tiene que ver con propiamente el acto reclamado, con efectos de la suspensión, etcétera, etcétera. Luego, vamos a ver aquellos que son cometidos por miembros del Poder Judicial de la Federación, jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros de la Suprema Corte, etcétera, etcétera. Y por último, aquellos cometidos por la autoridad responsable, ya con el carácter de autoridad responsable, y aquellas vinculadas a su cumplimiento. ¿Por qué se hace esta distinción? Y con esto concluiría este breve repaso por los tipos penales de la ley de amparo. Porque si ustedes recordarán, hay ocasiones en que manifestamos en el apartado de la autoridad responsable, manifestamos autoridad ordenadora y manifestamos autoridad ejecutora. Y a su vez, tanto autoridades ordenadoras como autoridades ejecutoras tienen a su encargo otro tipo de autoridades o dependencias que propiamente materializan el acto reclamado, como lo es, por ejemplo, la policía de investigación en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, la policía de investigación tiene un sistema que está actualizado y no me consta que esté enlazado, pero al menos sí se actualiza constantemente con los efectos de la suspensión en los juicios de amparo. Y, por ejemplo, si hay alguna orden de aprehensión en contra de X persona y está asignada a un grupo en específico de la Fiscalía de Mandamientos Judiciales, al verificar este sistema, tecleando el nombre, su CURP y demás, aparece un apartado que dice estatus de la orden de aprehensión y dice estatus vigente. Cuando hay una suspensión,
pues el estatus aparece como suspendida y hay como una especie como de notas donde se establece que no es factible dar cumplimiento a ese mandamiento judicial. Entonces, veamos que no solamente es la ordenadora, la ejecutora y demás, sino que también dependen otro tipo valga la redundancia, dependencias o autoridades que tienen relación con el acto reclamado. Bien, y bueno, por último, aquellos delitos que puede cometer la autoridad, fíjense, por aplicar una norma que previamente ha sido declarada inconstitucional, que este sería como, vamos a decirlo así, no tiene que ver tanto con el juicio de amparo, sino con los efectos de ciertas reglas que contempla propiamente la ley de amparo respecto a la inconstitucionalidad de leyes, inconstitucionalidad de normas, etcétera. Bien, pues hasta aquí la charla. Querido amigo Rodrigo, la intención es, he preparado yo ya de cada tipo penal en particular, he hecho un análisis dogmático respecto a elementos normativos, elementos subjetivos, elementos objetivos y demás, cómo redactarlos si queremos hacer una denuncia propiamente, a qué autoridad dirigirlo, es decir, toda la redacción y demás, haciendo este análisis puntual de cada tipo penal. La intención era pues dotarles como de estos conocimientos generales y si la charla tenía cierta aceptación y ustedes estaban interesados, porque reitero, no hay fecha todavía ni nada, pues hacer un taller, hacer un curso y que esto les pueda servir pues obviamente en sus litigios. Querido amigo Rodrigo, quedo a tus órdenes. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti, querido amigo. Me gustaría si nos pudieras apoyar solamente unos 2 o 3 minutos. Si alguien tuviera alguna pregunta justamente sobre el tema que bien tuviste a exponer de los delitos en la ley de amparo, pero sí me gustaría que les comentaras, por ejemplo, sabemos que hay compañeros que se dedican al penal y hay otros que no se dedican al penal y tienen a veces la duda de decir, bueno, ok, si se encuentra un delito que alguien lo comete dolosamente en la ley de amparo, ¿cuál es el tratamiento jurídico que se realiza por parte de la autoridad? ¿Y a quién le dan vista? ¿Al Ministerio Público Federal? ¿Quién hace los actos de investigación? Si lo puedes resumir en 1 o 2 minutos, amigo, por favor, si eres tan amable. Claro que sí. Miren, la intención de la charla era hacerlo desde el punto de vista genérico. Esto es porque el juicio de amparo puede establecerse en diversas materias. Se vuelve penal, obviamente, cuando se actualiza una de estas conductas que hemos hecho referencia a lo largo de la charla. En ese momento pues, se vuelve un tema penal porque estamos ante la comisión o posible comisión y en consecuencia investigación de un delito. Pero puede venir de cualquier rama. La mayoría de los que nosotros hemos tenido, al menos eso es lo que la experiencia que hemos tenido, ha venido de cuestiones civiles y familiares, en donde el colega civil o familiar me dice, oye, fíjate que, por ejemplo, tuvimos uno en donde la parte quejosa, y en este caso el amparo lo promueve el abogado, omite referirle al juzgado de distrito que había promovido a la par del amparo el recurso ordinario que contemplaba esa legislación en particular. No recuerdo si era apelación o revocación. Y pues le trataba de dar un cauce respecto a que no era un amparo contra un acto, sino un amparo contra leyes, un amparo contra normas, argumentando la inconstitucionalidad de. Obviamente, con esas circunstancias, le conceden la suspensión, luego se va a la revisión y demás, y pues el abogado familiar me dice, oye, es que a la par va y promueve el recurso ordinario, no manifiesta bajo protesta de decir verdad esa circunstancia, le conceden la suspensión
y obviamente obtuvo una ventaja indebida en el juicio de amparo, pues no había excepción a la definitividad. O sea, el tema fue a la hora de redactarlo, le dieron ese cauce para efectos de argumentarle al juez de distrito como si no se tuviera que haber agotado la definitividad. Pero además omiten referir que se había promovido el recurso ordinario contemplado en la legislación aplicable. Entonces, obviamente, pues ahí se veía la cuestión dañosa. Y atendiendo a lo demás que me pide mi querido amigo Rodrigo, ¿conoce la Fiscalía General de la República? ¿No? Si esto es cometido pues, en el contexto de los juzgados de distrito, penales, juzgados de distrito de San Lázaro, etcétera, pues conocerá un área especializada que está adscrita ahí en Insurgentes 20, en la Fiscalía General de la República, una fiscalía que conoce de delitos especiales. Pero, por ejemplo, nos tocó este asunto en particular que el delito, vamos a decirlo así, se consumó en los juzgados de distrito de Naucalpan y entonces conoció la delegación de la Fiscalía General de la República de Naucalpan, es decir, no fue una fiscalía especializada de conocimiento y, bueno, aunado a esto, de referirles que los juzgados de distrito, cuando se les pide que den este tipo de vistas, la mayoría de las veces no lo hacen y cuando lo hacen y la fiscalía recibe la vista, da por enterado, pero no inicia ninguna acción legal. Entonces, eso de las vistas prácticamente es letra muerta. ¿Cuál sería el consejo? Pues ir directo, redactar la denuncia y presentarla directamente, pues con todo el acervo probatorio que nosotros tengamos al alcance. Y reitero, ¿por qué me centré hoy en el 261? Pues porque es el más común. Cuando nosotros nos damos cuenta que mi contraparte, pues ahí de forma dolosa y chismosa, pues fue y narró cosas que nada que ver, con la intención, pues sí, de obtener una ventaja, con independencia, fíjense, porque me dicen, es que pues no le dieron la suspensión, entonces no se actualiza el delito. No, es que el delito no necesita ese resultado material. Basta con la simple intención, esto es la presentación de la demanda con esa circunstancia para que se actualice el delito y reitero, ya hay hasta jurisprudencia al respecto del fraude procesal. Es un fraude procesal contenido en la ley de amparo. Entonces, bueno, es competencia de la Fiscalía General de la República, conforme a su ley orgánica, es competente en el Poder Judicial de la Federación, conforme al artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero hablando de temas competenciales, sí va a depender del municipio o entidad federativa de que se trate, porque ahí tendremos que investigar si es competente, por ejemplo, si estamos en el Estado de México, si yo puedo ir a presentarla en Insurgentes 20 o la delegación de la Fiscalía General de la República de ese municipio, como en el caso en particular de Naucalpan, puede conocer de ese tipo, pero concretamente sí es FGR quien conoce de este tipo al ser un delito federal con esta interpretación que reitero hacemos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Perfecto, querido amigo. De hecho, aquí en la caja del chat, justamente te habían preguntado sobre el dolo en ese tipo penal. Y bueno, que ya hiciste mención de él. Si alguien requiere hacer otra pregunta, por favor, para que lo escriba o puede prender su micrófono. Y si no, para en dado caso estar en actitud de concluir la conferencia del día de hoy. Pues, si me permites, que amigo Rodrigo, nada más para complementarle al licenciado Luis Alfonso, Adelante. recordemos que el dolo se contempla o se analiza desde dos rubros, porque tiene dos elementos. El elemento cognitivo, que es ese conocimiento, y el elemento volitivo, que es esa voluntad. Cuando yo les decía hace un rato que no se pueden cometer estos tipos penales de forma imprudente, hay que establecer y hay que acreditar que en efecto el quejoso o el sujeto activo en efecto quería sorprender, porque de acuerdo a las ejecutorias que se han emitido al respecto, esa es la terminología, licenciado Luis, que han utilizado los tribunales, es cuando el quejoso quiere sorprender a la autoridad, se quiere engañar, quiere hacerlo caer en un error, porque esa es la realidad, es caer en un error
a la autoridad, en este caso al juzgado de distrito o al que sea competente en el juicio de amparo, con la intención, repito, de obtener esa ventaja, al menos en el contexto del 261. Ya respecto a los demás tipos penales, pues tendríamos que ver estas circunstancias del dolo. Por ejemplo, hay ciertas autoridades, me pasó muy chistoso, pero no lo denunciamos, que dice, bueno, sí es cierto el acto reclamado, pero el quejoso te está exagerando, porque esto no es así, no es así, no es así, ¿no? Entonces aquí decían, bueno, a ver, entonces, ¿quién está mintiendo? ¿El quejoso o está mintiendo la autoridad? Al final de cuentas, la autoridad está respondiendo que el acto reclamado es cierto, solo que el quejoso le metió de su cosecha, ¿me explico? Y eso obviamente tiene un impacto con los efectos de la suspensión, por ejemplo, de hacer cesar los efectos del acto reclamado y que, bueno, ahí podremos analizar otro tipo de circunstancias del dolo, pero ahora específicas a la autoridad que dice ser el quejoso, autoridad responsable, sobre todo cuando se concede de plano y de oficio la suspensión, ¿no? Donde no se le da vista, no se le pregunta, ¿no? Sino que de plano y de oficio, por ejemplo, me pasó en un caso de extradición, donde pues, de facto se establece la suspensión y no te pregunto, oye, ¿es cierto o no es cierto? Suspendo el acto reclamado y vámonos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si quedó claro, licenciado Luis Alfonso, pero bueno, sí es importante esta acreditación del dolo. Y nada más para enlazarlo, querido Rodrigo, en la plática que tuvimos de delitos fiscales, y ahorita me surgió ahí el comentario, veíamos que el criterio que tiene la Corte respecto a al juicio de tipicidad, vamos a decirlo así, es que no es necesario acreditar elemento subjetivo del tipo penal, es decir, no, para efectos de la vinculación a proceso, en la línea argumentativa de la Corte es, a ver, o sea, no me lo tienes que probar, eso vamos a dejarlo para el juicio. En esa charla criticamos que obviamente eso es una cuestión arbitraria, una interpretación arbitraria e inconstitucional por parte de la Corte, porque desde luego que, pues, para efectos de la vinculación a proceso, el juez de control tiene que verificar que no se actualice una causa excluyente del delito. Y en este caso, si no se acredita el dolo, es una tipicidad por falta de elementos. Si el fiscal no trae dato de prueba contundente, que al menos en grado de probabilidad establezca que el quejoso actuó con dolo, entonces no se podrá actualizar, no se podrá vincular al proceso y el juez tendrá que pues negar esa petición del fiscal. Reitero, aquí enlazamos varios temas y varias materias que pues desde luego no pueden pasar desapercibidos en la argumentación que hacemos en las audiencias, ¿no? Perfecto, amigo. Muchas gracias y también agradecemos enormemente quien está con nosotros en la plataforma, como ya hice mención, de Zoom a través del INEM. Un taller para el día jueves 14 de julio. Esto es actuaciones del asesor jurídico en la etapa de investigación, en la fase inicial. Y estará con nosotros nuestro querido amigo, el maestro Oscar Miranda Geman, catedrático de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue delitos en la ley de amparo. Y querido amigo, de verdad, agradecidos estamos y todos los que colaboramos en el Instituto Nacional de Especialización Multidisciplinaria INEM, otorgamos el presente reconocimiento al maestro Oscar Miranda Geman por su valiosa colaboración al impartir la conferencia Delitos en la Ley de Amparo a través de TV INEM, el foro jurídico informativo con duración de 1 hora, atentamente por amor a la ciencia y humanidad, Ciudad de México, a 17 de junio del año 2022. Y por supuesto también a nombre de nuestra querida amiga, la directora general, la maestra Elba Hernández Bautista. Pues amigo, muchas gracias.